Muy buenas tardes, estimados alumnos del tercer grado de secundaria. ¿Cómo están? Hoy, siguiendo con nuestras clases virtuales en la Institución Educativa Ingeniero Zuni Chancay. Hoy día, martes 6 de junio, sexto mes del año. En el curso de lenguaje vamos a hablar de un tema también muy importante que tiene que ver con el origen y la formación del idioma castellano. Como sabemos, nosotros hablamos el idioma castellano, el cual proviene pues de la ciudad de Castilla, ¿no? Vamos a conocer un poquito de cómo se originó todo esto del idioma castellano, su formación, los diferentes sustratos que tiene, referente a lo que es las lenguas primitivas, la invasión que tuvo también tanto árabe como visigoda, y la invasión romana también, que vamos a ir conociendo poco a poco. Entonces hoy vamos a hablar de lo que es la formación y origen del idioma castellano. El hablar de la formación y evolución del origen castellano, o del idioma castellano, es muy extenso. Tanto así que algunos aseguran que las lenguas que hablamos hoy en día llega a más de 400 millones de personas hablantes. Esta nació pues en la región de Cantabria, en el monte de la península ibérica, y ahora vamos a conocer pues o ver en este esquema cómo se desarrolla. Y esto lo que estoy mencionando, ¿no? De la parte del concepto. Vamos a hablar sobre el sustrato lingüístico y el estrato lingüístico también. Entonces, dentro del sustrato lingüístico encontramos las lenguas primitivas, que dicen que tenían sus propias lenguas, bueno, primitivas como las ibéricas, las celtas, las vascas, las fenicias, las cartagineses y las griegas, ¿correcto? Antes de la llegada de los romanos en el siglo III a.C., ya vivían en la península ibérica algunos pueblos de procedencia diversas y que tenían sus propias lenguas, ¿no? Obviamente pues las lenguas que hemos mencionado ahí, ¿correcto? Posteriormente los íberos se fundieron con los celtas, o si se fundieron con los celtas, se juntaron, pocas palabras, y dieron nacimiento a la cultura celtibera. De las primeras culturas antiguas, la única que ha sobrevivido hasta ahora son los vascos o las vasquenses, quienes mantienen el uso de la lengua vascuense o euskera, actualmente en uso de los Países Vascos, ¿no? Están casi al límite con España. Perteneciente al Estado español, pero hasta las que no han sobrevivido han dejado su huella en el vocabulario español. Hay unas que ya no existen, ya, como se puede decir, han ido siendo eliminadas o eliminándose, ¿no? Y entonces, bueno, ya no están pues perennes hoy en día, ¿no? Entonces vamos a ir viendo pues cómo ha ido desarrollándose cada una de ellas, ¿no? Vamos entonces a seguir hablando un poco del sustrato lingüístico, y dentro del cual encontramos pues las invasiones. Los invasores organizaron y colonizaron la mayor parte del territorio peninsular, costumbres, culturas y lenguas, etc., ¿correcto? Los romanos invadieron la península ibérica en el siglo III a.C. En el año 209 a.C., y su influencia política y militar perteneció hasta el siglo V después de Cristo. Una vez declarada Hispania, provincia romana, los invasores organizaron y colonizaron la mayor parte del territorio peninsular. Impusieron sus costumbres, su cultura, sus normas, etc., ¿no? En el tiempo en que Roma colonizó la península se usaban hasta 3 tipos de latín: el latín clásico o literario, después estaba pues lo que usaban grandes poetas, ¿no? El latín vulgar también, ¿no? Era uno de los latinos que se usaba también, ¿no? Y el latín urbano también son los que se usaban, ¿correcto? Vamos a continuar entonces, chicos. Seguimos y vamos a hablar pues de lo que es el estrato lingüístico, ¿no? Entre los cuales encontramos pues también 3 divisiones muy importantes, ¿correcto?
vamos entonces a seguir. Vamos a seguir entonces viendo este tipo de sustratos. Y encontramos la invasión de los visigodos, ¿no? Que ya en el siglo V después de Cristo, un conjunto de pueblos no conquistados a los que los romanos dieron la denominación general de bárbaros, invadieron las provincias romanas. Esto originó un rompimiento del vínculo político, ¿no?, que había en ese entonces, social, militar y económico también, y las formas vulgares del latín traído por los legionarios, y empezaron a diferenciarse cada vez más, no solo de la lengua romana, sino también de las diversas regiones que dejaron de pertenecer al imperio, ¿no? Entonces, como dice el abuelo, ¿no?, el pueblo de origen germánico fueron los que se establecieron en la península ibérica, fue lo que predominó, ¿correcto? Luego tenemos la invasión árabe, donde dice que invadieron la península ibérica en el año 711 después de Cristo. Todo lo que se conoce ahora como territorio español cayó bajo la denominación musulmana, ¿no? Los musulmanes invadieron esa parte de la península ibérica. Los árabes invadieron la península ibérica en ese año y es casi todo lo que se conoce pues ahora como territorio español, ¿no? Esta cultura influyó mucho, tanto así como que se formó el pueblo mozárabe, que no era más que cristianos bajo el dominio de los árabes, ¿no? Entonces ahí donde se forma pues ese mozárabe, ¿no? Y también tenemos pues lo que es las lenguas romances, ¿no? Lenguas romances, o la aparición de lenguas romances. Entre ellas tenemos pues dice, no, proviene de Roma la expresión hablar a la romana, como dicen, usada, ¿no?, en la época de la influencia visigoda, ¿no? Entonces ahí vemos pues, chicos, es muy importante entonces conocer, ¿no?, sobre este tipo de información. Y para ello vamos entonces a ir viendo cada una de estas esos sustratos lingüísticos. Vamos a seguir entonces hoy día. Vamos a seguir entonces. Y hablamos entonces de la aparición de las lenguas romances, ¿no? La aparición de las lenguas romances o románicas también proviene de Roma, de la expresión hablar o la romana, ¿no?, muy usada en la época de la influencia visigoda y que sirvió para señalar a las personas que hablaban en algún dialecto del latín vulgar, que aún permaneció vigente, tomando cada vez más su propia personalidad región a región en los antiguos territorios del Imperio Romano. Con el transcurrir de las centurias, estos hablares a la romana fueron transformándose y adquiriendo su propia personalidad, ¿correcto?, llegando hasta que en nuestros días, como sus propios nombres, castellano, francés, italiano, portugués, provenzal, romano, ¿no?, y todos los demás, catalanes y todos los demás que conocemos, ¿correcto? Ahora vamos a ver lo que también significa pues la formación del castellano, pero en este sentido entonces vamos a nosotros hablar un poquito de esa formación del castellano también, ¿no? Y la llamada pues guerra de reconquista, ¿no?, que le costó a España alrededor de 8 siglos de penumbras, ¿no?, ¿no?, de penurias y enfrentamientos también contra los árabes, ¿no?, tanto en 711 como en 1492. Los reinos cristianos replegados en la zona montañosa del norte combatieron contra los musulmanes que denominaban pues todo el sur del centro de la península, ¿no? Entonces ahí vemos, chicos, ¿no?, algo muy importante también que hay que ver también como referencia, ¿no? Y bueno, entonces vemos entonces cómo pues ¿no? Entonces vemos ahí cómo pues se da esta, ¿no? ¿No? Y bueno, vamos entonces pues
a seguir viendo un poquito más referente a lo que es esta formación del castellano. En los reinos del norte lentamente se fueron diferenciando a los romances gallegos, castellanos y catalanes. Los habitantes del reino de Castilla fueron siempre los adelantados en la guerra de la conquista. Siempre estuvieron en el límite entre los cristianos y los árabes y fueron ellos quienes consiguieron lentamente fregar a los musulmanes hacia el sur de la península, y con esto el espíritu combativo, independiente y abnegado, reflejado en las mismas costumbres de la población, se fue nutriendo de romances que hablaban, ¿no? El romance castellano recibe así pues una marcada personalidad frente a todas las demás. Entonces, chicos, bueno, ahí vemos un poquito más referente a lo que es pues estas lenguas. Y bueno, vamos entonces a ir terminando, chicos, ahí vamos a ir quedándonos también, porque bueno, la resolución la vamos a hacer después en lo que tiene que ver pues entrar en la plataforma Zoom. Vamos a ir desarrollando la página 20 y también la página 21, ¿no? La página 21, 20-21 es suficiente, chicos, para ir desarrollando también. Bueno, muchas gracias, chicos, por su atención, y espero que pues les guste la clase también, que es un poco difícil, ¿no? Por el tema que hemos tratado, pero interesante también para poder conocer un poquito más. Cuídense y hasta la siguiente clase.